Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 3, para dar inicio. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos, capítulo 3, versículo 1. El mensaje del día de hoy es incapacitados y lisiados. Incapacitados y lisiados. Así que vamos a dar inicio en esta hora en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice así el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Solamente hasta allí. Aquí leemos la historia, ¿verdad?, acerca de un hombre que estaba incapacitado. Este hombre estaba lisiado. En sí no sabemos cuál era su incapacidad. Sabemos que no podía caminar, que no podía moverse, pero no sabemos hasta qué extremo. Lo único que sabemos que desde niño él había estado así. Desde niño, y si usted continúa leyendo ahí en ese mismo capítulo, dice que ese hombre tenía ya más de 40 años. Así que tendríamos 45 años este hombre en esa situación, incapacitado, sin poder moverse. Si algún día se quería él mover, lo tenían que levantar y lo tenían que llevar. En algún momento de su vida, después de estar sufriendo tanto por esta circunstancia de su vida, a alguien se le ocurrió la idea, quizás cuando llegó a los 18, 12, 20 años, no sabemos a qué edad, pero de repente alguien dijo: bueno, ya está creciendo y come mucho, así que hay que llevarlo a que vaya y también comience a pedir limosna, que comience a pedir dinero, porque no solamente estaba incapacitado, sino que también tenía necesidad del alimento diario. Así que en algún momento en su vida alguien dijo: este hombre o este joven ya ha llegado a ser quizás una carga para nosotros, y ahora que necesita comer más, ahora que necesita más alimento o más ropa o algo, alguien dijo: vamos a llevarlo al templo. Y qué bueno, amén. Porque déjame les digo, hermano, que si hay un lugar donde nuestras necesidades deben de ser suplidas, es en la casa del Señor. Sí. Y no solamente estamos hablando de necesidades económicas, pero estamos hablando de tantas necesidades que a veces no sabemos que tenemos. Este hombre dice que era llevado por algunas personas, ¿verdad? Dice ahí el versículo 2 y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Lo arrimaba alguien, y lo arrimaba solamente hasta la puerta. Y así
suele suceder hasta el día de hoy. Hay mucha gente que viene a la iglesia a buscar del Señor, pero solamente se quedan afuera en la puerta. Pero ahorita vamos para allá. Lo que sucede aquí es que en este día llegaron dos hombres. Llegó Pedro y llegó Juan. Llegaron ellos después de que el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, resucitado, y después de que ellos habían ya pasado años siguiendo a Jesús. Si usted recuerda, las últimas semanas estuvimos leyendo la Escritura acerca de que cuando estaba Simón Pedro, ¿verdad?, pescando, pues él en sí pescó toda la noche y no pescó nada. Pero en aquel día llegó el Señor Jesucristo a la vida de Pedro. El Señor lo envió a Pedro a que fuera a las profundidades del mar, y allí Pedro hizo una gran pesca que se conoce como la pesca milagrosa. Pedro llamó a aquellos hombres que vinieran y le ayudaran con los peces, y dice la palabra del Señor que aquellos barcos se hundían por la cantidad de peces que habían levantado. Pero también miramos que decía que esos hombres quedaron asombrados por el milagro que estaban mirando, y dice, y dejando todo, le siguieron. Siguieron a Jesús. Y después de ese tiempo que ellos comenzaron a seguir a Jesús, a través de estos años ellos vivían con Él, comían con Él. Cuando usted sigue a alguien, usted pasa tiempo con aquella persona, ¿eh? Especialmente los que tienen hermanos chiquitos. ¿Se acuerda cuando era niño? Cuando era joven, y siempre andaba uno ahí atrás de usted siguiéndolo donde quiera que usted iba. Era su hermanito y le seguía para donde quiera que usted iba. Y si usted aventaba una piedra al agua, ese que lo venía siguiendo también agarraba una piedra y lo tiraba al agua. Porque aquella persona que le sigue va en los mismos pasos que aquella persona va. Así que aún como padres, ¿verdad?, nosotros a veces cuando miramos a alguien que anda en malos pasos, le decimos a nuestros hijos: no lo sigas, no te vayas con ellos, porque no van por buen camino. Así aquellos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Imagínense lo que sucede cuando una persona sigue a Jesús. Todo lo que Jesús hablaba, ellos lo oían. Cada vez que Jesús hacía un milagro, ellos lo veían. Cada vez que lo escuchaban a Jesús orar, ellos oían la oración. Y es más, era tanto lo que ellos miraban en Jesús que un día hasta le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras, como tú hablas con el Padre. Enséñanos a orar. Así que ellos aprendieron también a orar porque iban siguiendo a Jesús. Pero no solamente aprendieron a orar por ellos mismos, ellos aprendieron a orar por otra gente. Aprendieron a presentar a otras personas que estaban en necesidad delante de Dios. No solamente eso, aprendieron ellos a orar y a expulsar fuera los demonios, y aprendieron ellos que en el Señor Jesucristo había un poder para sanar. El Señor los comenzó a enviar, dice la palabra del Señor, que los mandaba de dos en dos, los mandaba para que fueran testificando la palabra, fueran testificando el mensaje del reino de Dios, y para que aún pusieran las manos sobre los enfermos y expulsaran fuera los demonios. Comenzaron los discípulos a experimentar todo el poder de Dios. Comenzaron ellos a servir y no a ser servidos, igualitos a su maestro, porque ellos aprendieron a seguir a Jesús. Aprendieron a seguir a Jesús, aprendieron el mensaje del evangelio, aprendieron y comenzaron ellos a ser moldeados igual
que Jesús. Después de ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, llega el día de Pentecostés, cuando desciende el poder del Espíritu Santo sobre ellos. El Señor Jesucristo se va a la diestra del Padre, y ahora los discípulos se quedan aquí en este mundo, así como usted está el día de hoy aquí. El Señor está sentado a la diestra del Padre, y usted, que es discípulo del Señor, aquí está en esta tierra. Pero estos discípulos aprendieron a seguir los pasos de Jesús. Aprendieron a poner por obra las enseñanzas que su maestro les había dado. Y un día, ¿verdad? Dice aquí la Escritura que ellos subieron un día después de lo que había acontecido. Ellos subieron al templo a la hora de la oración. Iban juntos a orar, a buscar de Dios, pero también creo que iban a testificar del Señor Jesucristo. Iban con una intención de testificar. Así que cuando ellos van entrando al templo, cerca de la puerta se encuentran allá un hombre que está incapacitado. Este hombre no se puede mover, no puede avanzar en la vida, porque aquella enfermedad o aquella incapacidad en su cuerpo no le permitía avanzar. Dependía de otras personas. Es más, hasta para ir al templo alguien lo tenía que llevar. La cosa es que a este hombre lo llevaban y lo dejaban allá afuera. Muchas escenas tristes que suceden así el día de hoy. Gente en necesidad, gente incapacitada, y no solamente incapacitada físicamente, pero incapacitada aún espiritualmente. Porque imagínense, este hombre con alguna necesidad no solamente estaba limitada sus acciones físicas o sus funciones mentales, pero también tenía una incapacidad espiritual. ¿Por qué? Porque su fe no le era suficiente para creer que si él entraba al templo y comenzaba a buscar de Dios, quizás el Señor podía hacer algo en su vida. Tenía una incapacidad espiritual también, que creo que muchas de las veces es más fuerte esa incapacidad espiritual que una incapacidad física. Porque nuestros límites llegan solamente hasta donde nosotros podemos creerle al Señor. Sí. Hay personas que tienen incapacidades físicas. Les falta un pie, les falta un brazo, les faltan ambos pies o ambas manos. Pero usted no mira a aquellas personas viviendo como incapacitados. Usted los mira con un gozo, los mira con un servicio, los mira proclamando y adorando al Señor. La incapacidad más grande del ser humano es una incapacidad espiritual, de no tener fe de que Dios realmente puede hacer algo. Y tristemente yo le digo que este hombre, dice la Escritura, que desde nacimiento, desde que nació, estaba incapacitado. Ya llevaba más de 40 años en esa situación. Y yo le quiero decir que era porque él no creía que Dios podía hacer algo. ¿Cuántos años no llevará usted? Quizás con alguna incapacidad, creyendo que Dios no puede cambiar su vida. Y han pasado años. Y usted dice, no, esta vida mía no puede cambiar. Mi situación nunca va a cambiar. Porque más que su problema, más que su angustia, más que lo que usted está viviendo, más peor y más grande la incapacidad es la incapacidad espiritual, de no creerle al Señor. 40 años viviendo
No sabemos si desde niños lo comenzaron a ayudar, porque en veces hay gente que desde niños comienzan a aventar a los niños para tratar de sacarle provecho a la demás gente para alguna necesidad. Pero sabemos que tenía más de 40 años en esa situación. Y la gente lo llevaba y lo ponía allí a la puerta del templo. Ni los que lo llevaban tenían fe en Dios. Si algo hubiera sucedido dentro de aquel hombre, si algo hubiera sucedido de que él hubiera creído que el Señor era más que suficiente y que el Señor podía sacarlo adelante, desde hace mucho tiempo las cosas hubieran cambiado. Pero qué triste es cuando una persona vive y está sufriendo por algo que le sucedió, quizás aún desde su niñez. Sabe que también hay personas que hasta el día de hoy, siendo adultos, siguen sufriendo por algo que les sucedió en su niñez. Hay personas que siguen sufriendo. Hay personas que siguen sintiendo que no tienen ningún valor. Hay personas que siguen sintiéndose culpables por algo que sucedió cuando eran niños. Siguen sufriendo hasta el día de hoy y no permiten que el Señor venga y les sane, porque creen que su vida nunca podrá cambiar. Hay personas que siguen con tristezas, aflicciones. Quizás pasaron por un divorcio, quizás pasaron por algún problema, por algún engaño, y siguen incapacitados, con amargura, con resentimiento y con odio por algo que pasó. Pasan los meses, pasan los años y la persona siente que no puede avanzar, que no puede seguir adelante, sino que se siente que está en la misma situación y en el mismo lugar a pesar de los años. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted que la gente dice: no te preocupes, con el tiempo pasará? El tiempo pasa, pero lo que está aquí en el corazón no pasa. Lo que está aquí en la mente no pasa. Una incapacidad de poder avanzar en la vida, una incapacidad de poder volver a amar, una incapacidad de poder volver a confiar en la gente, una incapacidad de volver a creer en Dios, por algo que pasó, por algo que sucedió. Y la gente en veces tiene a alguien cerca de su vida que quizás le pudiera ayudar, o que quizás le dice: ¿sabes qué? Vete a la iglesia, ahí te pueden ayudar. Pero hay personas que no pueden decir más que eso. Solamente les dicen: busca de Dios, ve a una iglesia, haz algo. Pero déjame le digo algo aún más triste y algo aún más fuerte que la situación de este hombre que estaba incapacitado y lisiado físicamente, y aún él que no tenía fe. Algo aún peor de lo que este hombre estaba viviendo. Dice allí la escritura que este hombre, dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahí lo ponían todos los días a este hombre. ¿Cuántos años llevaría ahí? No sabemos, pero llevaba mucho tiempo. Y dice que lo ponían ahí para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Déjame le digo cuál era la situación aún más fea y aún más triste de la incapacidad de este hombre. Lo que estaba allí sucediendo, hermano, era que
aquellos hombres, aquellas personas que entraban al templo caminando, estaban también lisiados. Entraban día tras día caminando sobre sus dos pies esta gente al templo, pero aunque físicamente caminaban, estaban incapacitados espiritualmente. Estaban lisiados. Año tras año, día tras día, miraban a ese hombre en necesidad y en la puerta, y ellos no tenían nada que ofrecerle. Incapacitados, lisiados. No tenían ellos nada que ofrecerle a ese hombre, solamente limosnas, solamente unas cuantas monedas. No podían ofrecerle nada que de veras cambiara su vida. No tenían nada que realmente fuera a transformar la vida de aquel hombre que estaba lisiado, porque ellos también estaban lisiados. Ellos también estaban incapacitados. Su fuerza estaba disminuida. Su habilidad de aún ayudar a alguien era muy poca. Yo no sé si usted ha leído parte del Antiguo Testamento en el libro de Levítico, pero en el libro de Levítico, cuando está hablando acerca de los sacerdotes del Señor, había unas reglas y unos requisitos que Dios había puesto para sus sacerdotes. Y el Señor allí estableció que ciertos sacerdotes no podrían entrar a su templo para servir. Y Él dice que los hombres que entraran, los sacerdotes que entraran al templo y querían servir, no podrían servir si ellos tenían alguna imperfección física. En otras palabras, allí en el Levítico dice que si alguno de ellos estaba jorobado, si uno caminaba así, era un defecto, estaba incapacitado. Y dijo el Señor que un incapacitado, uno que estaba jorobado, no podía servir como sacerdote. Y luego también dice que un enano, lo puede leer, un enano tampoco podía servir. Tampoco podía servir como sacerdote uno que tuviera sus piernas quebradas. Si estaba quebrado de una pierna, no podía servir. Si tenía su mano rota, no podía servir. Si tenía un sarna en su piel, no podía servir. Si tenía aún otros defectos, o si tenía aún hasta dice nube, catarata en sus ojos, no podía servir. ¿Sabe por qué? Porque eso está hablando de una incapacidad. Esa persona estaba allí lesionado, estaba esa persona allí lisiado también de su cuerpo y no podría ayudar a alguien más. Su fuerza y su vida estaba reducida, su fortaleza. Atrayéndolo al ambiente espiritual, hermano, hay cosas en nuestra vida que como creyentes no tenemos la fuerza suficiente para ayudar a alguien más. Es una escena más triste, porque este hombre llevaba años afuera del templo con una necesidad. Y lo más triste, que todos los que entraban al templo a adorar a Dios, a recibir la palabra de Dios, después de tantos años y años y años, ninguno de ellos tuvo la suficiente fuerza espiritual para darle una palabra de aliento a ese hombre que estaba incapacitado
en gran necesidad. Después de tantos años de entrar al templo, después de tantos años de entrar, adorar y escuchar la palabra, seguían ellos con una incapacidad. Estaban ellos incapacitados. Había algo que no les permitía ayudar. Y déjame le digo que hay mucha gente allá afuera que están en una gran necesidad. Y el Señor espera que los que entran aquí adentro sean sanados para que puedan salir y ayudar a los que están allá afuera en necesidad. Déjeme le hago una pregunta. Lo que usted tiene, lo que usted tiene el día de hoy, lo que usted practica el día de hoy, ¿a cuántas personas ha transformado o ha ayudado en sus años que tiene de cristiano? Después de tantos años de cristiano, después de tantos años de creer en Dios, ¿a cuántos ha usted podido decirles en el nombre de Jesús, levántate y anda? Porque déjeme le digo que Pedro y Juan dijeron cuando llegaron: míranos, no tenemos oro ni plata, no tenemos nada que darte. En veces no hay dinero para dar, amén. En veces está alguien en necesidad y no hay dinero. Pero déjeme le digo que es más triste de no tener oro y plata para darle a alguien que está en necesidad. Lo que está más triste que eso es no poderle decirle a alguien en el nombre de Jesús, levántate y anda. No tener una palabra de aliento para alguien. Eso es más triste que no tener dinero. Oiga, hermano, si usted viaja un día y los que han ido con nosotros para Cuba, usted va a ver la necesidad. Va a haber gente que realmente no porque no quieren, sino porque alguien los ha oprimido y no les permite levantarse económicamente. Oh, pero si usted entrara a los templos y viera cómo la gente adora, alaba, cómo la gente sirve, anda por las calles testificando, llega al día del servicio y usted no piensa que ellos tienen ninguna necesidad económica. Pero ellos pueden decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es algo triste, hermano, sí, pasan años de nosotros estar reuniéndonos, llegando al templo y entrando al templo día tras día, y pensamos que estamos bien, porque esa es la cosa más triste, que pensemos que estamos bien porque año tras año continuamos dentro del templo. Año tras año continuamos entrando al día de oración. Año tras año continuamos congregándonos. Pero si no tenemos nada que va a transformar y va a cambiar la vida de otra persona, hermano, déjeme le digo, es la escena más triste que un cristiano puede vivir. Quizás usted dice, bueno, pero yo tengo a Cristo. Y se asegura que lo tiene, porque quizás lo que tiene ni siquiera lo ha podido cambiar a usted. Déjeme le digo una cosa, hermano, la religión no cambia a nadie. La religión no cambia a nadie. Qué bueno que usted está aquí en este día, qué bueno. Pero déjeme le digo, hermano, que el simple hecho de ir a un templo no cambia nuestra vida. El simple hecho de ir a un templo no cambia nuestra vida. Nada sucede, hermano, porque simple y sencillamente se convierte en una rutina.
Hay gente que por años se ha congregado y su vida no cambia. Una rutina año tras año y se conforma el creyente con simplemente congregarse. Se conforma con eso y puede pensar que está bien, pero está bien mal. Usted ha leído la historia que el Señor Jesucristo habló acerca del fariseo y el publicano. Era el fariseo, el publicano era aquel que cobraba los impuestos. El fariseo, usted sabe que en aquellos años era conocido como los doctores de la ley, los que conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el día estaban en el templo y hacían largas oraciones. Si usted les preguntaba algo del libro de Moisés o algo de alguno de los profetas, se lo podían decir con los ojos cerrados. Se conocían las escrituras al derecho y al revés. Y el Señor Jesucristo dice que este fariseo, que era tenido por muy alto en sí mismo, fue un día al templo a orar. Pero junto con ese fariseo dice que entró un publicano también a orar. En otras palabras, ese cobrador de impuestos era visto como la mugre de la tierra, porque tomaban ventaja de la demás gente, les cobraban a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Les cobraban los impuestos y les cobraban de más, así que eran vistos, eran mal vistos ellos. Pero dice la escritura que cuando entran los dos al templo, los dos entran a orar. Quiere decir que los dos entran al templo a orar y los dos buscan al mismo Dios. Pero el fariseo está allí y el fariseo comienza a mirar al cobrador de impuestos y le dice: Señor, gracias, porque no soy como los demás hombres. Gracias porque no soy como estos impíos que entran aquí a la iglesia. Comienza a decir el fariseo: gracias porque no soy un adúltero como aquel. Gracias porque no soy un ladrón. Y yo creo, me imagino que estaba orando en voz alta para que lo escuchara el publicano. Sí, porque usted da cuenta de que no, la gente se va en voz alta como para que sepan que están hablando. Gracias, Señor. Y estaba ahí ese fariseo orando. Y gracias, Señor, porque no me has hecho como uno de estos hombres, porque no soy uno como ellos. Yo sí diezmo de todo lo que yo gano, no como estos ladrones. Y ahí estaba el otro publicano que dice que ni siquiera se podía acercar. Estaba de lejos y decía: Señor, ten compasión de mí, este pecador. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor dice: les aseguro que salió justificado este publicano antes que el fariseo. ¿Sabe por qué? Porque todo depende con la actitud que venimos y nos presentamos delante del Señor. Tristemente, este fariseo estaba todos los días allí, conocía las escrituras, pensaba que estaba bien, pero él estaba bien mal. Yo no sé, hermano, cuánto usted busca del Señor, pero hay muchos cristianos el día de hoy que se encuentran incapacitados y se encuentran lisiados por causa de una pereza crónica en sus vidas. Eso los llevó a una parálisis. No hay pasión para orar, no hay pasión para leer las escrituras, no hay pasión para alabar el nombre del Señor, no pueden glorificar el nombre del Señor. Y hermano, eso ha causado que la persona esté incapacitada. Le hago la pregunta, hermano: ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo?
que usted dijo: esta persona está necesitada, esta persona no puede avanzar en la vida por sí sola? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien y los miró allá afuera? No aquí adentro, porque bueno, los que estaban adentro nos dicen: bueno, de perdido ya llegaron. Pero ¿cuánta gente allá afuera usted le ha hablado? Porque es verdad que le hablamos, bueno, le saludamos en vez a los hermanos. Hermano, gloria a Dios. ¿Cómo está? En victoria. La pregunta es: ¿de veras está en victoria? ¿De veras está en victoria? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo no sé de usted, pero yo no quiero que pasen días y pasen años y que nosotros nos continuemos congregando aquí adentro pensando que estamos bien, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios lo que anda buscando, Dios anda buscando hombres y mujeres llenas de su Espíritu Santo, que puedan salir de este lugar y vayan y ayuden a los que están incapacitados, a los que están lisiados, a los que pasan años en enfermedad, años en dolor y angustia. ¿Cuántos matrimonios usted no conoce que están en esa situación? Usted conoce de perdido un matrimonio, de perdido un joven, de perdido alguien que está en una circunstancia que ha estado sufriendo año tras año. Y de repente volteamos alrededor y decimos: solamente si alguien se compadeciera de esta pobre alma. Solamente si alguien, el Señor lo tocara. Pero ahí se esperaba que todos los que entraban al templo entraban porque tenían comunión con el Señor. Cuando una persona está realmente en comunión con el Señor, y cuando una persona sigue al Señor, va a hacer las mismas obras que Él hizo. Es así de sencillo. Cuando una persona está en comunión con el Señor y está en contacto con el Señor y está siguiendo al Señor, va a hacer las mismas obras que Él hizo. Le va a decir a aquella persona: ¿sabes qué? Yo sé que estás pasando por una situación difícil, yo sé que tu matrimonio quizás se deshizo, pero yo te digo en el nombre del Señor: levántate y anda. No es el fin de tu vida, no se ha acabado todo, aún queda mucho por vivir. Sí. Pero si la persona, hermano, no tiene nada, déjeme le digo esto, hermano. Si la persona no tiene nada de lo cual está lleno, de lo que anda buscando el Señor, nunca le podrá decir a alguien: levántate. Nunca le podrá decir a alguien: dale una palabra de aliento, dale una palabra de ánimo. ¿Sabe qué es lo que hace uno, hermano? Sinceramente, lo que hace uno cuando uno no sigue a Jesús, uno se convierte en un religioso. Sí, se convierte en un religioso. Por eso es que los fariseos en el tiempo de Jesús no seguían a Jesús y no se convirtieron, porque ellos se habían convertido en unos religiosos. Ellos estaban contentos con que ellos estuvieran bien. No les importaba la demás gente. Ellos eran egoístas, solamente decían: con que yo esté bien con Dios. Ellos estaban bien y nomás miraban a todos los demás para ver hasta dónde habían caído. Oh, mira, ya está otro borracho. Ay, que no tiene temor de Dios. Ay, ahí está otro, aquel adúltero fornicario que no tiene temor de Dios. Gracias, Señor, porque no me asistes como aquellos hombres. Pero nunca agarra a la persona la capacidad, el poder de Dios para ir y decirle: levántate,
deja de vivir esa vida. El Señor puede cambiar tu vida. Levántate. Tú no tienes por qué vivir así. Yo sé que has pasado años. Es más, yo sé que todos los demás piensan que nunca vas a cambiar. Pero yo te digo que en el nombre del Señor sí vas a cambiar. En el nombre del Señor hay cambios, hay transformación. Pero levántate. Se requiere, amado hermano, que una persona esté lleno del Señor y que siga al Señor. Que siga al Señor. Yo no sé, como le digo aquí en este sentido, yo no sé si usted sigue a alguien o si usted sigue una religión. Hay gente que solamente sigue una religión, hay gente que solamente sigue un patrón, sigue algo que se ha establecido, solamente siguen eso, pero no siguen al Señor. Y el Señor está buscando personas que dejen todo y le sigan a Él. Personas, hermano, que vayan por este mundo buscando a las personas que se encuentran en tanta necesidad. El Señor está buscando hombres, mujeres, jóvenes que se llenen de su Espíritu Santo para que salgan a hacer las obras que Él tiene preparado para nosotros. Tristemente, hermano, yo le digo que hay muchas personas que están llenas de lascivia, llenas de fornicación, llenas de engaño, de mentira, llenos de toda maldad, llenos de vanidad, llenos de celos, llenos de contienda, pero no llenos del Señor. Y tristemente, hermano, cuando una persona o cuando la iglesia del Señor vive así, siempre va a haber personas allá afuera, cerca de la puerta, cerca de la iglesia. ¿Sabe que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos? Les dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar. En veces el que está aquí ni siquiera entra a la presencia del Señor y impide que otros entren. Aquí en el libro de los Hechos, ellos según entraban al templo y le impidían a aquel pobre hombre que entrara para adentro, no le ayudaban, no le animaban. Pero gracias al Señor, gracias al Señor, que así como levantó a Pedro y a Juan en aquellos días, el día de hoy el Señor sigue levantando gente que sí quiere hacer la voluntad del Señor. Gente que sí quiere llenarse del Señor. Dice: Señor, yo no voy a dejar que pase otro día, yo no voy a dejar que pase otro año sin yo salir a servir a los hombres, sin yo salir y hacer tu voluntad. Yo voy a poner mi vida a un lado, voy a dejar todo y te voy a seguir a ti. ¿Sabe que el Señor no anda buscando personas que solamente vengan a la cruz? Él anda buscando gente que se suba a la cruz. Sí, porque muchos vienen a la cruz. Me acuerdo que hace poco un hombre me dijo allí en el hipódromo: mire, yo traigo una cruz y la traigo para buena suerte. Así no funciona. Mucha gente dice: yo vengo a la cruz. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere? Que nos subamos a la cruz. Por eso Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ha visto usted la escena de un hombre crucificado? La foto. Ahí Jesús, con sus manos extendidas, pero están sus manos clavadas en esa cruz y están sus pies clavados en esa cruz. Y una persona que está crucificada, que está sobre la cruz, no importa lo que le avienten, no importa lo que le digan, no importa lo que le hagan, nada puede hacer.
no reacciona de ninguna forma. Ahí está crucificado, recibiendo las ofensas, recibiendo los azotes, recibiendo las burlas, y nada hace, porque esa persona está allí para hacer la voluntad de su Padre. Él dice: a esto vine y a esto es lo que voy a hacer. Hermano, cuando usted por fin entiende esto, usted va a decirle no a su vida y usted va a hacer tiempo para servir. Usted va a comenzar a atender a la gente. Usted va a comenzar a dejar a un lado sus prejuicios, lo que usted piensa. Quizás usted va a decir: ese pobre inválido está inválido por su culpa. Porque en vez de lo que dice el cristiano, si está allí, es porque se lo buscó. Si está pasando por un problema, él se lo buscó. Si esa persona está en un problema, en una situación difícil que no le permite avanzar, está allí simple y sencillamente para que usted pueda ir y mostrar el amor y la misericordia de Dios. Porque quizás el Señor lo ha puesto allí para que usted pueda abrir los ojos y darse cuenta de cómo está su situación espiritual. La de usted, no la de aquella persona. Porque el Señor quizás le puso a alguien a un lado de necesidad para que usted se despierte, para que usted se inquiete y comience a darse cuenta que el Señor le está llamando a usted. Usted que es un hijo de Dios. Usted que llega día tras día y año tras año a un templo a adorar al Señor. Le quiero pedir que por favor se ponga de pie. Y le quiero pedir que allí donde está, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde están. Ahí donde estás en esta mañana o en esta tarde. ¿Le has podido tú decir a la gente: en el nombre del Señor, levántate y anda? ¿Le has podido tú dar palabra de ánimo, de aliento a alguien? ¿Te has detenido tú en tu tiempo como cristiano para darle a alguien lo que tú tienes? Estos hombres, Pedro y Juan, le dijeron a este hombre: no tenemos oro ni plata ni nada, pero lo que tenemos te damos. ¿Tienes tú algo que darle a la gente? ¿Has recibido tú algo de parte del Señor para darle a alguien más para que se levante? ¿O eres tú una persona que está lisiada, incapacitada, que no puede ayudar a alguien más? ¿Quién eres tú? El Señor te llama a ti para que tú vengas y seas tú completamente sanado de todo aquello que te ha mantenido en el mismo lugar, en la misma circunstancia, sin poder avanzar. Hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. Un día para que tú vengas delante de Él, que no solamente entraste a este lugar y escuchaste el mensaje, sino que hoy tú dices: Señor, he entrado, he escuchado y hoy yo decido seguirte a ti. Decido seguir en los pasos que tú nos has mostrado. Decido caminar
y hacer las obras que tú hiciste. Señor, yo te clamo, Señor, por tu iglesia. Yo te clamo, Señor, por cada persona que ha entrado en este templo. Que aquellos que han entrado en esta mañana, que aquellos que han escuchado tu mensaje en este día, decidan hoy dejar a un lado sus incapacidades, todo aquello que les ha mantenido en el mismo lugar por tanto tiempo, y que hoy puedan venir y buscar que tú les hagas, que tú les levantes, que tú les des la fuerza a sus pies, que tú les des las fuerzas a sus brazos, y que tú pongas dentro de ellos un poder sobrenatural que transformará vidas, un poder sobrenatural donde ellos vayan y hablen palabras de vida. Yo te invito a este altar, quien quiera que tú seas. Yo te invito a este altar, si tú hoy vienes en necesidad, si tú quizás hoy dices: Señor, despierta mi vida, lléname de tu poder. Señor, ayúdame a caminar en tus pasos. Ayúdame, oh Dios, a no ser una persona lisiada que no puede ayudar a nadie más. Si tú eres un incapacitado espiritual, ven a este altar.